Bien. Bueno, vamos a arrancar con Don Galileo estábamos. ¿Se acuerdan? Habíamos llegado a 1615, cuando le prohibieron el copernicanismo. Pobre Galileo. A ver, ¿qué se acuerdan? Llegamos a 1615. ¿Qué pasó en 1615? En el 21 se Profe, murieron todos, les dije. ¿Se acuerdan que en el 21 no quedó uno vivo? Menos sí. Galileo, se murieron todos en el 21, pero en el 15 pasó algo interesante. Vamos a retomar desde ahí un poquito, a ver. ¿Qué le pasó a Eh, Galileo en 1615? Profe, ¿me escucha? Sí, totalmente. Ah, perfecto. Eh, o sea, entre 1610 creo que fue la primera visita que hizo Galileo a Roma, puede ser, y Sí, 1615, ahí fue que él empezó a trabajar, ¿no? A él se le haya ocurrido, ni porque tenía ganas de hacerlo, con los cuerpos flotantes y las manchas solares, bien. que en Profe, realidad él disculpe, recibió los escritos. se escucha un perro atrás y no se escucha lo que dice David. A ver, ¿de quién es el perro? Yo lo escucho igual, porque tengo un buen audio, pero por ahí hay gente que por ahí no lo escucha. A ver, de nuevo, David, hace una síntesis. Estamos hablando de lo que había empezado a estudiar Galileo en ese periodo. ¿Sí? Ah, bueno, perdón. Sí, que entre 1610, cuando él volvió de Roma, la primera visita, y 1615 empezó a trabajar y a pensar, ¿no? Básicamente, sobre cuerpos flotantes y las manchas solares. Ujú. Esos dos temas que no eran que él tenía el interés sobre eso. Iba a escribir sobre otras cosas, sobre lentes, ¿no? Pero bueno, le llegó la carta y su necesidad, no por ser pedante o su necesidad siempre de investigar o también de tratar de conocer la verdad, lo llevaron a analizar, ¿no? Las dos cuestiones, estas, cuerpos flotantes y manchas solares. Y Bien. en base a esos dos fue que después terminó, ¿no? Generando un poco de ruido en lo que es la A ver, iglesia. espérame un poquito, Sí, Guille. Por ahí es tuyo el micrófono que está abierto, por ahí es el sonido Sí, de es ahí. mío, pero yo estoy solo, no tengo a nadie alrededor. Ah, hay alguien, porque sale todo yo lo escucho igual, pero va a salir mal en el audio si después lo quieren volver a escuchar No, ustedes. no, no, por eso. Pero no, no fue mi micrófono. Ah, perdón, perdón. No tenía nadie, está solito entonces. Bien, a ver. Mira, estoy Sí, seguí. en plena oscuridad, mire. No, perfecto, Me vine un perfecto. poco No, 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 no me tenés para que el patio. justificar nada. Yo pensé que era el tuyo, como está en el instituto, digo, capaz que está ahí, se olvidó de cerrar el micrófono un No, cachito. pero porque justo iba a contar algo con respecto al dilema de los cuerpos flotantes y las manchas solares de Dame un Galileo. minuto Ese, que termine sí, sí, Sergio, sí, que creo que tranquilo. estaba hablando, no, David, perdón, David. No, David. David, termina, David, así vamos rotando a ver todos los que aporten algo hoy. Dale. ah, bueno. No, bueno, yo en base a eso me puse a leer, traté de entender lo mejor posible, ¿no? La cuestión de los cuerpos flotantes, cómo lo estaban postulando en ese momento, y, y tanto también de las manchas solares. Capaz que también ahí se suma el compañero. Eh, Básicamente lo que buscaba Galileo era de defender, o no sé si defender, pero bueno, era la postura que adhería era la de Arquímedes. O sea, él y los otros, los contrarios a él, que eran la mayoría eran jesuitas, eh, adherían a las ideas aristotélicas, en este punto en particular de los cuerpos flotantes. Eh, después de esto, o sea, después de plantear cada uno sus ideas, que en sí, si uno las analiza con bastante cuidado, que era, creo yo que el, el más importante de nombrar acá es Colombe, como disertador, por así decirlo, de Galileo. Entre los dos estaban haciendo algo muy bueno. No es que estaban yendo para otro lado, estaban más o menos trabajando lo mismo, pero entre ellos no aceptaban, por así decirlo, la palabra del otro. Colombe o los jesuitas no querían
y no se atrevían a refutar a Aristóteles. Era como, si este pensador lo dijo, era de mucho renombre, no podían en este caso refutar esta palabra, y en cambio a Galileo eso le importaba un pepino. Él Sí, le es interesaba la verdad, él le interesaba la verdad y cierto. conocer esa verdad. Y decía que esa verdad estaba escrito en lo que esa parte no la entendí muy bien, en lo que ellos llamaban el libro La naturaleza, que creo yo que es tratar de entender las leyes naturales que ya estaban Ujú. escritas y que no podían ser modificadas por más que la haya pensado quien la haya pensado. Si era una manera errónea, era una manera errónea. Sea Aristóteles, Bueno, sea el Papa. exacto. Esa era la idea, exacto. A ver, Guillermo, dale, te doy la palabra. No, sí, por eso, apoyando un poco lo que dice David, que en realidad la contra de, o sea, los que apoyaban a Aristóteles eran los que denominaban como el nido de las palomas o el sexteto de las palomas, que en lo que estaba el famoso, eh, que le decían historiador o filósofo incógnita, que para Colombes era Paparazzi, y ellos Paparos. estaban en la Paparazzi, y ellos lo que decían era que los cuerpos flotaban por el aire que tienen adentro. Ujú. Por más que no importa la figura geométrica que tuviera, como cuando más aire tuviera, flotaban. En cambio, que ahí me reía me reía un poco, porque Galileo se basa apoyando en la estructura de Arquímedes con el peso específico de cada cuerpo, como que lo defiende la postura de Arquímedes, cuando después, más adelante, lo defenestra, cuando es la Claro. época de Arquímedes. Por eso. Y con el tema de las manchas solares, empieza toda la pelea entre los que son los realistas y los instrumentalistas, Perfecto. donde está Einstein y Heisenberg apoyando a Galileo sobre el instrumentalismo, y después están los realistas, que aparece el jesuita Schneider, que él Snyder. dice que es él el que descubrió que por no ser, ser jesuita, digo, no por ser jesuita, sino por tener ese apellido, le ponen como sobrenombre a Feles, o a Peles, no me acuerdo bien ahora. Y salta con el tema de decir que él descubrió las manchas solares, y Galileo escribe 3 cartas, donde dice, las 3 cartas se publican, y donde la iglesia lo obliga a él después a retractarse, que haga un prólogo en el escrito, a retractarse sobre lo que decían las cartas, porque estaba hablando no de cualquier tipo de filósofo, no dice idiota, sino no de cualquier filósofo, sino específicamente estaba hablando de un jesuita. Y ahí Claro. empieza la pelea y empieza Galileo a explicar el tema de las manchas solares. Y la discusión con el tema de los cuerpos flotantes se basan también en el tema del peso específico, y es donde dice Colombes, basándose en lo que decía Galileo, que no importa la figura geométrica, va a flotar. Todo depende del peso específico de cada cuerpo. Claro. O sea, de la Por lo cantidad menos de eso es lo aire que se también dice. que tenía el cuerpo. Bueno, eso es Colombe, Claro, fantástico. Colombe decía de la cantidad de cuerpo aéreo que tenía. Exacto. claro. Galileo decía que dependía del peso específico, y hizo pruebas Galileo, ¿no? Sí, Como el cuerpo es de cera y lo iba lastrando con plomo. Le ponía Sí. plomo, y si variaba, ¿no? Viruta de plomo. El peso específico en ese caso se hundía o no se hundía. Y también Pero no hizo, ¿no? importaba no importaba en ese momento con los cuerpos de cera la figura geométrica. claro. Y Y ahí en el está la libro, geometría del cuerpo. Ustedes en piensan que el la libro, Exacto. geometría para diseñar un barco es Perdón, fundamental. profe, Sí, me acaba de avisar Vanessa que se le cortó la luz. sí, ya vi que seguramente le pasó algo. No importa, capaz que se conecta cuando le vuelve la luz, ¿qué va a hacer? No podemos hacer mucho. Pero excelente lo que acaban de exponer, excelente los dos, David y Guillermo. Es eso fue lo que pasó entre 1610 y 1615. Y después siguió trabajando Galileo en esas líneas. Después de 1615, les quiero agregar algo más, él también trató de explicar la tensión superficial, cómo algunos a eso iba yo. animales
A ver, sí, te escucho, dale, Ah, dale. justo a eso iba yo y que está también en una de las páginas del libro, con una figura, sí, una figura que lo deja bien Sí, clarito la el del cuerpo de pensamiento. madera. Exacto, el pensamiento de Galileo y la forma en que él lo plantea, ¿no? Y decía, ¿no? Él además lo apoyó con la explicación de un pedacito de ébano, un pedazo de madera de ébano. Y dijo que si la madera esa no se hundía, en realidad lo que estaba sucediendo es que la madera, más, o sea, que deformaba un poco la superficie del líquido, el que sea, más la parte de la deformación que quedaba de aire, entre esas dos cosas no superaba el peso específico, la del líquido, entonces no se iba a hundir. Si esos dos eran superior, se iba a hundir. Y también lo hizo probando con, ¿cómo es que se llama esto? Yo me lo había anotado acá en un papelito, bueno, no importa. Creo que usó pequeños discos de metal y veía más o menos lo mismo, alfileres y Alfileres que más o usó. menos, alfileres, sí, Sí, alfileres, alfileres usó. que Porque pensá una emuldaban cosa, un poco ese concepto es el las patas concepto del de tensión mosquito, superficial actual. tal cual. Es el mismo Pero concepto. es más algo copado que pude notar, es que el que más le estuvo cerca de pegarle a la definición de tensión superficial fue Colomb en realidad, porque Colombe decía que el sólido no iba a romper el líquido, o sea, la capita de arriba del líquido, y Galileo, en cambio, tenía una postura más atomista, pensando que entraban como una daga abriéndose paso a través de los átomos de. O sea, si el sólido que ponían se hundía, era como una daga entrando a través de los átomos de ese líquido. En cambio, Exacto. Colombe decía no, el sólido va a romper el líquido, está rompiendo el líquido. Entre los dos podrían haber hecho Excelente. algo muy copado. Sí, porque estaban dando en la tecla con el concepto de tensión superficial. Colombe es el más acertado, ¿no? Porque tiene que ver con esa, porque ya hablaban de una capa que cubre al líquido, una capa elástica, Sí. que no lo llegaron a definir de esa manera, pero ya estaban hablando de que había algo que cubría el líquido. Bueno, todos esos conceptos son centrales. ¿Por qué? Porque Galileo, déjenme que le voy a abrir a Gary que está golpeando, si no, no se me va a dejar de joder. Entra, dale, te voy a molestar. Entonces, lo interesante de esto que están planteando es lo siguiente. En el 1615, cuando llega 1615, todos estos eran los temas que se discutían. Fíjense que ya ahí Galileo muestra una. ¿Por qué quería que lean esto importante? Porque vos recién, David, diste en la tecla con algo. Galileo empieza a tomar una postura atomista de la naturaleza. La postura atomista es una postura complicada también para la Iglesia. Ahora vamos a hablar un poquito de esa postura. Y Galileo la plasma en su segundo libro, que lo publica en el 23. Ahora vamos a hablar de eso. Pero quiero terminar Sí, con que los ahí sucesos. refuta a Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles decía Sí, que los cuerpos flotantes en el mar abierto no flotaban de la misma manera que en el puerto. Una exacto. cosa así. Ahí hay mucha cuestión de refutar a Aristóteles en otro sentido que no tenía que ver con el telescopio, no sé si se dan cuenta. Sí, sí. Ah, Que acá no tiene nada que ver, porque uno piensa que en un Galileo, siempre que la controversia de Galileo era el movimiento de la Tierra y solamente esa cuestión del telescopio y de que refutaba a Aristóteles solamente en las cuestiones astronómicas. Pero Galileo hizo otras cosas que ponían en jaque todo lo que dijo Aristóteles de la física. ¿Entienden? Es decir, fue mucho más lejos de lo que normalmente se divulga de Galileo. Esto que por eso les dije que lean esto. Fíjense qué interesante, se ve que lo leyeron mucho y lo leyeron bien. Excelente lo que hicieron. Esta es la primera clase que tengo que felicitarlos por lo que estuvieron planteando, porque es lo que yo quería lograr en ustedes desde el principio del curso. Y esto es fantástico, ¿por qué? Porque ahora a mí me da pie para explicar varias cosas que son interesantes para poder seguir y que les va a permitir terminar de leer el libro. Una de las cosas que planteó Guillermo es la dicotomía instrumentalismo-realismo que se ve patente acá. Es fantástico. Segundo, la adopción al atomismo de Galileo.
esta adopción al atomismo le debería haber costado prácticamente la vida a Galileo. Sin embargo, Galileo Directo a la horca salió con el ileso. atomismo. ¿Cómo? Sí, que tendría que haber ido directo a la horca con Por el el atomismo. atomismo. Ya vamos a hablar por qué. Pero quiero centrarme todavía en el 15 y en el 16, porque ahí es donde se prohíbe el copernicanismo, que viene por el lado de todos los líos que armó con los telescopios en las plazas Cuando se prohíbe el copernicanismo, Galileo no le queda otro remedio que llamarse a silencio. Más aún, la Liga de las Palomas, que nombró Guillermo, que eran los jesuitas, que eran enemigos acérreos de Galileo, le tiraban la lengua para ver si pisaba el palito y ver si lo podían enjuiciar por algo. Pero Galileo fue muy hábil, mucho más hábiles que ellos, y por supuesto se cuidó completamente. Castelli también lo salvó bastante. Castelli el lo ayudó discípulo, mucho, que era un gran amigo de él. porque Claro, además era más prudente en este sentido, de defendiéndolo a Galileo muchas veces y diciéndole, mira, tranquilízate un poco en este punto porque vas mal, vas mal, vas a terminar mal. totalmente. Sí, eso es totalmente cierto. Castelli más aún, fue el que le consigue después, cuando le dan prisión, de no pasar prisión en el Santo Oficio, le consigue la prisión domiciliaria. O sea que va a tener mucho que ver en la vida del Castelli. Castelli era un muy buen amigo de Galileo, muy defensor de las ideas de Galileo. Fue el que le dijo por primera vez, no te vayas a meter cerca de Florencia, quédate acá, no te vayas cerca de Roma, quédate acá en Pisa, no te vayas para allá, Florencia está muy cerca de Roma, es peligroso para lo que querés hacer, pero él no hizo caso, lógico, se fue igual a Florencia. Pero bueno, Castelli fue una persona que veía lo que Galileo quería hacer y bueno, en realidad lo ayudó en todo lo que pudo. Bueno, en ese periodo, entre 1616, lo que pasa en el 1616 es que no se sabe bien si esa citación en Roma para prohibir el copernicanismo, ¿qué fue lo que pasó? Eso los historiadores están divididos en opiniones y no hay documentación. En realidad debe haber alguna documentación que tiene el Vaticano, pero no se da a conocer. Ni siquiera se dio a conocer cuando se lo perdonó en 1992 a Galileo. No sé si saben que en el 1992 el Papa Juan Pablo II, después de casi más de 300 años, lo perdonó. ¿Escucharon? Sí, Fue sí, perdonado sí. Galileo. Más de 300 años, porque él murió en prisión. Y todos los que morían, toda la gente muerta en prisión, sentenciada por el Santo Oficio, no tenían santa sepultura. No sé si saben eso. Y cuando lo Derecho a la perdonaron, tierra. claro, y cuando lo perdonaron en 1992, le dieron santa sepultura a Galileo. O sea, unos añitos pasaron después del perdón. Aparte les quería comentar algo. Por ejemplo, ¿saben en qué año la Iglesia aceptó el doble movimiento de la Tierra? No, no sé. ¿En qué año la Iglesia dijo, sí, la Tierra se mueve, está en el tercer cielo, rota alrededor de su eje y gira alrededor del Sol? ¿Aceptó el doble movimiento terrestre? Porque, a ver, el libro de Galileo que afirmaba eso estaba en el INDEC. El INDEC era el lugar de los libros prohibidos. Estaba por la Iglesia. Se podía publicar en algún lugar protestante, pero no en los países católicos. En el año 1822, ¿escucharon en qué año? La Iglesia aceptó que la Tierra gira. 200 años después. 200 años después, pero De ya Galileo, digo, ¿eh? casi en el Copérnico primer estaba. tercio del siglo XIX, la Iglesia acepta que la Tierra gira. ¿Escucharon en qué año aceptó y sacó del INDEC al libro de Galileo? En plena mecánica newtoniana, ya avanzado, ya se habían descubierto todas las leyes de la electricidad y el magnetismo. O sea, estábamos, 1822, ya acá estábamos liberados de los españoles. Estamos en la guerra civil, si querés. Entre los federales y los unitarios, ya venía la época de Rosa, un poco tiempo. O sea, vos imaginate en qué año la Iglesia acepta
liberar, decir que es cierto que la Tierra se mueve, que no está en el centro del universo. O sea, ya se dan cuenta que Galileo no hubiera tenido ningún éxito en aquel entonces de poder defenderse de semejante locura, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, Galileo en ese periodo, lo que pasa en 1616 no se sabe bien si eso es una llamada de atención, un tirón de orejas, si queda un acta escrita. Se supone que hay un acta porque cuando se va a juicio en el año 32, en 1632, que lo enjuician a Galileo, aparece un acta de aquel entonces y no están muy seguros si esa acta es fraguada, porque parece que la letra no era la de Bellarmino, sino era la de Cassini. Bueno, ya vamos a hablar del juicio, pero lo interesante de lo que pasa ahí es que Galileo no tiene forma de defenderse. Se prohíbe en forma total en copernicanismo. No importa si hablas en forma hipotética o en forma filosófica, o sea, no importa eso, no importa. El copernicanismo queda prohibido y no se puede hablar más. Lo que no se sabe bien es cómo fue esa prohibición. Muchos historiadores afirman que fue un tirón de oreja en forma oral y que la única acta que anda dando vuelta es un fraude de Cassini para enjuiciar, o sea, para usarlo como prueba en contra del juicio de Galileo. Ahora bien, en ese periodo Galileo sigue haciendo sus investigaciones, ahí publica lo que les dije también sobre La tesis de los lenguajes. la tesis de los dos lenguajes, que era lo otro que habíamos hablado. Él discutía mucho la tesis de los dos lenguajes. ¿En qué consistía la tesis de los dos lenguajes? A ver. Es interesante ahí el tema de la tesis de los dos lenguajes, como la plantea Galileo, que a futuro, ¿no?, la Iglesia lo adopta. En un principio no, pero después lo adopta. Galileo postulaba que no había, ¿no?, que hacer, no había que mezclar, ¿no?, la ciencia en ese momento con la Iglesia. Los dos apoyaban y decían y buscaban evidencias de una misma verdad. O sea, los dos decían la verdad. Uno de los escritos estaba hecho para el vulgo, para todo el mundo, para que lo entienda desde el que sabía mucho hasta el ignorante, que era la Biblia, que también estaba sujeta, ¿no?, a interpretación también del que la estaba leyendo. Y después estaba lo otro, que ya en realidad era para gente entrenada, decía Galileo. Gente que había estudiado, por así decirlo, en palabras de hoy en día, sobre diferentes temas. Y ahí, bueno, él se apoyaba, ¿no?, también en lo que decía, por ejemplo, en el libro de Josué, ¿no?, que Josué manda, perdón, en Génesis, que Josué manda, no, Josué, perdón, que manda detener el sol. Y él decía, bueno, eso lo pone de forma hipotética, metafórica, porque no era necesario, no viene a fin práctico de la Biblia ponerlo de otra manera, no es necesario, decía Galileo. En cambio, nosotros, decirlo, ¿no?, Galileo y los que se ocupaban de estos temas desde una mirada filosófica, en cambio ellos no, ellos sí podían entender lo que realmente pasaba, los movimientos de los astros o de algún otro tema, ¿no?, que podía llegar a, por así decirlo, entrar en conflicto con lo que trataba la Biblia en ese Claro. momento. Claro, porque lo que pasaba ahí era lo siguiente. Galileo que decía, cuando parece haber una situación antagónica entre la ciencia y la fe, en realidad no pasa eso, es porque la ciencia trabaja en un lenguaje específico, mientras que la fe trabaja en un lenguaje metafórico. Hay que reinterpretar, o sea, ¿por qué en un lenguaje metafórico? Porque tiene que llegar a todo el mundo, entonces todos tienen que entender la palabra de Dios. En cambio, la ciencia, que es un lenguaje menor, la descalificaba, que era para unos pocos entendidos, decía él, que está subordinada, no puede mezclarse con la palabra divina que está por encima de todo, la ponía allá arriba, ¿se entiende? Estaba bien lo que hacía, era muy hábil. Decía, el otro lenguaje, que es para unos pocos entendidos, que está subordinado,
no lo podemos comparar con la palabra divina, que está en un lenguaje metafórico para que pueda llegar a todas las personas, porque la idea era esa, mientras que nosotros no necesitamos eso, necesitamos llegar a unos pocos que nos entiendan y punto. Entonces esa tesis de los dos lenguajes ponía de manifiesto algo que Galileo quería recuperar, porque ¿para qué planteaba esta tesis? Él siempre intentando cultural. Claro, recuperar la autonomía para la ciencia. ¿Y qué es la autonomía Exacto. para la ciencia dentro de sus ideas? Ese plan cultural que era tener El apoyo de la una, iglesia, claro, un sacar desarrollo a los científico. Exacto. Lo que hablamos la semana pasada. Tener ese desarrollo científico institucionalizado, podríamos decir, para resumir todo. Y para eso necesita plata del poder político, una organización de la cual él quería copiar la organización de la iglesia para ese, y sacarse de encima a los ignorantes. Decir, bueno, que los ignorantes se ocupen a la palabra divina, pero hacerle creer que esa palabra es superior a la palabra de los pocos entendidos de los que se dediquen a la ciencia. En total, lo que menos le importaba era eso, le importaba tener autonomía. Bueno, eso nunca sucedió. Más aún, en esas controversias, en esa tesis de los dos lenguajes, encontraba mucho rechazo, principalmente cuando se reunía ahí en el Palacio de Cosimo II, en las clásicas reuniones que él hacía para hacer discusiones de los temas importantes, ¿no? de lo que hacía el clero, y ahí, bueno, asistían grandes personalidades como los Medici, la duquesa Cristina de Lorena, aparecía los cardenales, donde estaba un tal Barberini, que luego se va a convertir en el Papa. Barberini tenía una tesis de aquel entonces que discutía esto con Galileo, y esa tesis de él era que, en resumen, Dios podría crear todo lo que Galileo dice en su poder infinito de una manera que no tiene que ser la que él dice, la que Galileo dice. Por ejemplo, cuando Galileo achacaba a las mareas, que las mareas eran doble producto de la rotación de la Tierra, Barberini le decía, mire, eso no me dice nada, que porque la Tierra, Dios podría crear las mareas sin que la Tierra se mueva, en su poder infinito lo podría crear de otra manera. Entonces, ahí ya no había mucho para discutir, porque eso es casi aniquilar la investigación científica, porque Dios en su poder infinito podría hacer las cosas de una manera que, digamos, la experimentación o los hechos que uno puede observar los dejarían sin efecto, porque no sería nada relevante, porque no tendría nada que ver con el poder de Dios. Entonces, bueno. Profe, es más, también se pronuncia en algo similar, porque se me fue Belarmino, en decir que la ciencia o las explicaciones que podía llegar a dar la ciencia es más que nada para salvar apariencias. Claro. Era más lo que decía en este caso Barberini, más allá que para entonces, ¿no? Más adelante ya había muerto este señor. Claro. Lo único que queda vivo era Urbano, y el señor claro, Urbano y pensá que Belarmino era uno de los mejores teólogos y en cuestiones de controversias entre ciencia y fe era especialista. Entonces, ante dudas, nada que mejor que recurrir a la verdad absoluta. ¿Y a quién se refería la verdad absoluta? Al Antiguo Testamento. Entonces, la fe es la verdad absoluta. Entonces, él lo planteaba de esa manera. Por eso Galileo no pudo hacer mucho en ese periodo entre 1615-16, que se prohíbe el copernicanismo, hasta 1621. En 1621 tiene la suerte que se mueren todos. Se murió Belarmino, se murió el Papa, se murió la duquesa Cristina de Lorena, se murió Cosimo I y pasa a la corte el hijo Cosimo II. O sea, un montón de gente que estaba alrededor de Galileo desaparece del mapa, podríamos decir. Hasta el Papa murió. Hasta el Papa, Paulo V muere en ese año. En ese año se nombra el nuevo Papa, y Barberini, el que discutía con la tesis de los dos lenguajes, pasa a ser Urbano VIII, fue nombrado nuevo Papa. Entonces Galileo dijo, bueno, pero como me llevo bien, y bueno, las controversias que tenemos son de salón,
voy a ver si puedo lograr que me levante la prohibición para poder escribir un segundo libro. Mientras tanto, porque a ver, cuando fue nombrado Papa, fue nombrado recién en 1620, fines del 1621, 1622. Mientras tanto, Galileo se pone a redactar un segundo libro en ese interín, que lo escribe en italiano, perdón, en latín, no lo escribe en italiano latín. vulgar, lo escribe en latín. Ese libro se llama El Saggiatore, en italiano, mal traducido como el experimentador, en realidad sería el ensayador. En ese libro se muestra un montón de situaciones que lo debieron haber llevado prácticamente a la pena de muerte, si hubieran entendido de qué se trata ese libro. Lo que pasa es que lo escribió en latín, y en latín no le entendía muy bien todo el mundo. Entonces zafó por ese lado Galileo, o sea, por cómo lo escribió. En cambio, el anterior, el Mensajero de los Astros, lo escribió en italiano vulgar, donde todo el mundo lo pudo leer. Claro, el segundo libro trata sobre, se declara prácticamente atomista Galileo. Una de las primeras explicaciones que aparecen en El Experimentador o El Ensayador, como lo quieran traducir, es la explicación de lo que es el fuego. No sé si lo leyeron. Sí. Él lo nombraba como los pequeños ignícolis, ¿no? Ignícolis, que eran los átomos. Los átomos, sí. Indivisibles. Él le puso nombre de Sí, te átomo, escucho. pero no le puso nombre de átomo, pero lo llamó ignícolis. Exacto. Ignícolis, sí. Eso, si alguien hubiese entendido, hubiese tenido un serio problema con lo que es la transustanciación Perfecto. en la iglesia, ¿no? De transformar el cuerpo de Cristo en un pedacito de pan y el vino en lo que sería la sangre, ¿no? Porque en ese momento se creía que realmente ese pan era el cuerpo de Cristo y realmente ese vino era la sangre. Y si se aceptaba la idea de una división más pequeña, también tenías que aceptar la idea de vacío. Y si había vacío, no se podía transformar en otra cosa. Exacto. Tenía que haber una discontinuidad de materia en ese que si alguien lo hubiese entendido, si hubiese estado el señor Belarmino, hubiese ido a la hoguera acompañando a Bruno. A Bruno, porque claro, porque está negando la transustanciación, que es el centro de la misa prácticamente, de cuando el cura convierte el cuerpo de Cristo, el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre. Está negando todo el proceso, digamos, de la Iglesia Católica, todo lo que sería la salvación del alma. Entonces, porque hay que entender algo, ¿no? En la Iglesia, el Santo Oficio tenía distintas categorías de lo que podía ser herético, de lo que no lo era, pero entre medio había una gama de clasificación. Por ejemplo, vos tenías situaciones que eran totalmente heréticas. Por ejemplo, negar la transustanciación, negar la Santísima Trinidad, era totalmente herético. Por eso te podían condenar a la hoguera, que era lo que le pasó a Bruno. Ahora, después había otras situaciones. Por ejemplo, decir que la Tierra se mueve era temeraria. Era una situación temeraria, no era herética. Claro, temeraria, herética, muy herética, peligrosa, había distintas categorías. Entonces, claro, lo que hacía Galileo con negar la quietud de la Tierra y hablar de una Tierra móvil era algo temerario, como le dice, como es Belarmino. Pero en realidad, negar la transustanciación era totalmente herético. Te pueden condenar. Entonces, lo que pasa es que ese libro pasó prácticamente inadvertido. O sea, si había que haberlo mandado a juicio y a alguna hora, tendría que haber sido por ese libro a Galileo. Pero nadie entendió nada de lo que dijo ahí Galileo. Entonces, esto es central lo que está diciendo David. No sé cómo van los demás, ahí Sergio y Ezequiel. A ver, Sergio, ¿lo leíste todo esto hasta por acá? Mirá cómo va David, se leyó todo, ¿eh? ¿Está por ahí, Sergio? No sé, bueno, se ve que se debe haber ido a tomar algo. No, tenía el micrófono cerrado. Ah, perdón, Estaba perdón. diciendo que David la rompió toda hoy, la verdad que lo felicito.
Sí, realmente muy bien, se leyó todo y muy bien la síntesis que hizo, muy acertada la síntesis, David, ¿eh? Pero Sí, sí. interesante porque me va permitiendo a mí ir conectando todas las partes. O sea, ya estamos hablando de 2 libros de Galileo. El primero, que armó un despelote bárbaro con toda la gente. El segundo, yo creo que zafó, como muchos historiadores, como dice ahí Alexandre Coiré o Giorgio de Santillana o William Drake, que son los que nombran los historiadores que nombra Boyle en el libro, que dice que ese libro pasa inadvertido porque no despertó nada, porque nadie entendió de lo que dijo nada de Galileo. En ese libro hay algo más interesante, si a alguien le interesa. Ahí aparece la construcción del primer termómetro. No sé si lo leyeron. Ah, sí, un termómetro de balón. Exacto. Y yo escribí un artículo, si lo tienen están ahí en en la campus. plataforma, Sí. que se llama Historia de la termodinámica. Lo amplío ese trabajo de Galileo y hago toda una historia de eso. Léanlo si les interesa, de cómo es la construcción de ese es el primer termómetro de la historia. La historia del primer termómetro. ¿Escucharon? Mírenlo, es interesante, está sacado en el contexto de lo que hizo Galileo, y yo escribí un artículo con Tito Menéndez, que trabajé muchos años con él y el doctor Boido, que estábamos en el grupo de Boido. Yo estuve 10 años en el grupo de Guillermo Boido, hasta que él murió. Y mírenlo, si lo quieren leer la historia antigua, o sea, digamos, la prehistoria de la termodinámica. Ahí empiezo con el trabajo de Galileo en el Sacciatore. ¿Escucharon dónde empieza? Ahí aparece el primer termómetro, después viene la historia del calor, pero lo más interesante es toda la parte de la termometría, que es un tema que seguramente por ahí les toca enseñarlo y tener claro cómo se fabricó. Mirá, si te pregunto a un estudiante, ¿cuál era el primer termómetro, profesor? Y tenés letra para tener ahí. Ahí tenés 2 artículos, creo que puse 2, porque hay uno que lo escribimos primero y después les gustó tanto al público donde lo habíamos presentado, que fue en la Universidad de Córdoba, y nos pidieron una segunda etapa y lo ampliamos el trabajo. Hicimos más investigación, buscamos más cosas y lo completamos. Creo que hay 2 versiones. Si lo quieren leer, está como apartado. Y empieza donde Boido hace toda una investigación sobre lo que hizo Galileo en cuestiones de termometría y principalmente en la parte de la construcción del primer termómetro. Bien. ¿Qué pasó ¿Eso después? está en la plataforma, profe? Sí, está en la plataforma. Viste que yo les puse apuntes. Búsquenlo, hay uno que se llama Historia Termodinámica. Ese es un trabajo de nosotros, es mío. Eso es mío, con 2 personas más lo escribí. Mírenlo, con Eleonora Berger y Tito Menéndez. Sí, lo leí así por arriba, pero... Míralo, porque ahí es como un apartado empieza toda la historia del termómetro. Ahí aclaro todo lo que hizo. Después viene Gassendi, con el atomismo de Gassendi, que está basado en el atomismo de Galileo. Cómo se bifurca toda la historia del atomismo hasta llegar a la química. Porque ahí empieza después la rama, se bifurca la rama de la física para el lado de la química. La historia de la química. ¿tá? Que anteriormente a eso era la alquimia, las brujas y toda la historieta de convertir la búsqueda de la piedra filosofal, convertir todos los metales en oro, bueno, toda esa historieta. Bueno, es interesante la parte del termómetro porque después eso desemboca en todo un trabajo del atomismo de Galileo que pasa a Gassendi, y de Gassendi pasa todo el siglo XVIII con la historia del calor. Sería interesante que lo miren eso. Ahí tienen una vertiente, digamos, para poder seguir leyendo, si les interesa alguna rama de la física, para conocer la historia, ¿no? Se dan cuenta que en Galileo aparece todo ya. Es como el punto inicial en el Renacimiento para todos lados. Por eso, si uno tiene que poner la primera revolución científica, ¿cuándo fue? Hay que ponerla en 1600, que es donde Galileo empieza a armar despelote por todos lados, ¿no? A partir de ahí podemos decir, ahí se dio la primera revolución científica, y después la segunda a mediados del siglo XVIII. Prácticamente pasando mediados del siglo XVIII, casi fines del siglo XVIII, cercano a la Revolución Francesa, y tenemos la segunda revolución científica. Y la última a principios del siglo XX. Serían las 3 partes si uno quisiera dividir la historia
en tres grandes rasgos de lo que fue pasando en la historia de la ciencia, ¿no? Bien, más que en la historia de la física, en la historia de la ciencia en general, ¿no? De la matemática, de la biología, de la química. La química tiene una historia fantástica, no sé si alguna vez leyeron algo, pero es muy interesante. Qué lástima que las chicas que estudiaron química se fueron, no quedó ninguna, pero es muy interesante todo lo que pasa en la historia de la química. Bien, ¿qué sucede después? Bueno, Galileo Profe, pide... antes que nos vayamos del 16. Sí, Puede ser que en otros videos, en otros años, no sé si fue este año pasado o el anterior, que usted mostró, ¿puede ser la caja de Pandora? ¿cómo? Si usted mostró o tenía una caja de Pandora, ¿puede ser? No, lo que mostré fueron los cuerpos cuando hablamos de Kepler. Yo este año salteé un poco a Kepler. Yo les dije eso. Mostramos cómo Kepler imaginaba el universo, que eran Sí, eso lo vi. Bueno, eso Sí, está en sí. los videos anteriores. Yo este año lo salteé porque tuvimos un montón de clases menos. Les dije que no iba a dedicar Sí. solamente a la parte católica, porque si no, no terminamos ninguna de las dos cosas. Prefiero terminar una rama, ¿viste? Pero sí, mírenlo, sí, eso lo salteé. Es en esa época, sí, entre 1600 y 1610. Antes del 16, porque Kepler muere mucho antes. Mírenlo si quieren. Es interesante toda la parte, digamos, que no es católica también. Bien, les hago un resumen de lo que sigue, así pueden terminar todo Galileo para la semana que viene y me hacen las consultas que faltan. Después vamos a empezar con lo que queda, algunas ramas. Me gustaría hablar un poco de la historia de la electricidad y un poco de la historia de la termodinámica para cerrar el curso. Por eso quiero terminar con Galileo. Y por supuesto, una clase va a ser destinada a Newton, a la mecánica, al programa mecanicista, y después de ahí bifurcar para la parte de la electricidad y algo de la termodinámica. Quiero terminar con Galileo, entonces. Entonces tenemos, en 1623, Galileo ya le pide a Urbano VIII una entrevista, y ya ahora, por más que era amigo de Barberini, le tiene que pedir una entrevista formal porque ya es el Papa. Bueno, Barberini se la da y se reúnen en el Vaticano, y ahí entre charlar y charlar, le pide a ver si lo puede prohibir el copernicanismo, o sea, levantar la prohibición, le pide, para dejarle escribir libremente. Entonces Urbano VIII le dice que no, porque venía muy mal, la iglesia venía perdiendo terrenos en la guerra de los 30 años, y era como darle un visto bueno a los protestantes. Entonces, Galileo en medio no le gustó eso, pero Urbano VIII le dice, mirá, igualmente lo que podés hacer, como no había nada, escribí como te dijo Belarmino en sus comienzos, yo te ayudo a escribir también si querés el libro, en forma hipotética. O sea, no le levanta la prohibición, pero le permite, le dice que en forma hipotética no había ningún problema. ¿Está? Eso es lo que le dice Urbano VIII. Bueno, Galileo medio no le gustó y volvió a Florencia y se pone en el trabajo de ponerse a escribir el tercer libro, que se va a llamar El Diálogo. O sea, el primer libro, El Mensajero de los Astros, el segundo, El Saggiatore, que pasó inadvertido, pero tiene cosas muy interesantes para la historia de la física y de la química, y el tercero, que venía a ser El Diálogo. Lo interesante de este último libro, que Galileo estuvo pensando mucho cómo escribirlo. Y ahí se le ocurrió escribirlo en una estructura antigua, en una versión como si fueran, como se dividía antiguamente los libros, en 4 lunas, o sea, en 4 semanas, para dar lugar a un intercambio entre interlocutores que iban a dialogar sobre las verdades del mundo. Esos interlocutores, que tenían nombre ficticio, que Galileo le pone Sagredo, Salvati y Simplicio, eran los 3 interlocutores, pero cada uno tenía una característica. A ver, ¿cuáles eran las características, David? ¿Sagredo quién era? Sagredo era el burro, no, perdón, Simplicio era el burro.
Era el simple, por eso Simplicio viene de simple, sí. el que nunca la pegaba, el que Sí, opinaba pero nunca la pegaba. Después Sagredo viene, era el que quería imponer teoría, pero quedaba en ridículo, puede ser. Y después estaba Salvati, que era el discípulo inteligente, el que siempre daba en el clavo, el que que lo tenía siempre, claro. claro, que era. Entonces, esos interlocutores, o sea, uno era el que aceptaba, Sagredo aceptaba digamos, las enseñanzas del maestro. Simplicio era el que opinaba y nunca la invocaba y siempre quedaba en ridículo ante las enseñanzas del maestro. Entonces, en ese intercambio se iba a desarrollar el libro. El libro iba a tratar varios temas, pero lo más importante que iba a tratar ese libro era el tema de la doble Las rotación de mareas. la Tierra. Ah, Donde claro, en ese libro se trata exclusivamente la doble rotación de la Tierra. Y bueno, empieza Galileo a diseñar el libro. Y Galileo se pone muy firme, porque era muy pedante, con que se había se había resentido mucho con que Urbano VIII no le había levantado la prohibición. Entonces, estaba sucediendo algo muy común en los puestos de poder del Vaticano, que era, por sí. ejemplo, que el Papa le daba el despotismo, que él llamaba el despotismo, porque le daba todos los puestos habido y por haber a todos los parientes. Y bueno, Macrismo había se toda llama una en cuestión. Argentina. Es muy claro, imagínate, nosotros somos descendientes de ellos, ¿de dónde viene todo lo que hacemos? Tal Viene de cual. ahí. Bueno, entonces, entonces a Galileo se le ocurrió diseñar una tapa en el libro donde había una calavera con unas grandes túnicas, donde en los pies de la calavera había 3 serpientes que se mordían la cola. Eso, en el lenguaje de signos, significaba el despotismo del poder. O sea, en ese caso, el despotismo del Papa. Del Papa, sí. Amén de eso, adentro del libro empieza una defensa muy firme a favor del copernicanismo y a favor de la rotación de la Tierra en el tercer capítulo. O sea, en la tercera jornada, porque se escribían jornadas de 4 lunas. Pero él lo da a publicar igual el libro. Y tardan en aceptarle la publicación. Más que nada porque los censores no eran muy duchos en lo que había, pero algo no les gustaba. Entonces, bueno, empiezan a mirar todo lo que estaba escrito ahí, y bueno, y que sí, que no, y hasta que alguien se da cuenta que había que, se habían dado cuenta de que el copernicanismo estaba defendido de una manera muy, muy firme, Realista. muy realista, muy como filósofo, y bueno, hasta que interceden algunos amigos de Galileo, entre ellos estaba Campanella, para que Galileo haga algunas correcciones, entre ellas poner que determinados pasajes estaban escritos en forma hipotética, y Galileo lo acepta. Corrige lo que le piden los censores del Santo Oficio, y en un tiempo prudencial se publica el libro. ¿Leíste qué pasó después de la publicación del libro, David? Sí, o sea, primero los censores no se enteraron de nada, lo que realmente pasaba. Ellos sí suponían que había algo escondido, pero bueno, no se llegaron a dar cuenta y le pidieron ese arreglo. Pero después llegó a los jesuitas el libro, ¿no? Porque se empezó a vender a todos lados el libro, llegó a toda la gente, porque lo podía leer cualquiera. Estaba Y en ahí italiano escrito ese libro, sí, en y se volvió a italiano estar escrito en común. italiano. Y ahí empezaron a analizarlo en más detalle y se dieron cuenta que Simplicio en realidad no era el alumno, el alumno burro, sino que Simplicio estaba usando en sus argumentos los argumentos que usaba Maffeo Barberini antes de ser papa cuando se juntaban los miércoles a la noche en el ducado de Toscana. Exacto. Y ahí se pudrió todo, porque Urbano se sintió traicionado en realidad.
como Por que Galileo. le jugó una mala pasada a Galileo, no es que le molestaba saber o no saber, o que a Galileo le haya importado la rotación, no le importaba nada la rotación de la Tierra, no le importaban las manchas solares. La cuestión era que le había, por así decirlo, puesto en el lugar del burro, del bruto, y encima lo trataba de, o sea, Claro. había buscado en evidencia el nepotismo del Papa, Claro, porque en ya la desde tapa la del libro tapa, estaba todavía ese ya desde la dibujo. tapa. Claro, claro, le pasó de todo. No sé si se va Entonces entendiendo lo que sucedió. Una cosa de mandó, loco fue. mandó a todos los comisarios del Santo Oficio, mandó a los censores, a todo el que podía llegar a entender algo, que busquen la manera de que a Galileo se lo lleve a juicio, de alguna forma. Galileo ya era una persona grande para este entonces, no era muy Sí, sí, joven, que sí. digamos, tenía como 70 años por ahí, o cercano. Eh, y entonces, en realidad no les importaba, vuelvo a repetir, ¿no? Eso creo que es importante, no le importaba lo que había puesto en el libro Galileo ni las posturas que tenían, sino que era la cuestión de Era ego, algo la cuestión de personal. personal Acá entre Urbano y Galileo. una cosa, quiero decir algo de lo que decís. Vieron que cuando uno le dicen, ¿por qué a Galileo? Hay gente que piensa que lo mataron a Galileo, otros piensan que lo metieron preso, pero si vos les preguntás por qué, porque defendió el heliocentrismo, te dicen. Es una mentira. Galileo no fue preso porque defendió la rotación de la Tierra, eso es lo que me importaba, lo que acabas de decir. Fue preso porque se puso en contra del Papa, pues se peleó con el Papa y era quien tenía más poder. Estaban Como no hay enchinchados los damas, dos, podemos decirlo un poco más, era quien llegaba más lejos, ¿viste cuando sos chico que jugás a hacer pis más lejos? Bueno, tal cual. era quien llegaba más lejos, ¿viste? Y bueno, ¿quién va a llegar más lejos? El que tiene más poder. Y entre los dos, ¿quién tenía más poder? El Papa. Por El eso Papa. fue condenado Galileo. No hubiese sido condenado si él no se hubiera peleado con el Papa, porque Galileo hubiera escrito cualquier cosa ahí adentro del libro, nadie hubiera dicho nada. A ver, ¿y cómo sigue el cuento? Es muy bueno el cuento, dale. Sí, Que no es una un vez cuento, fue que, la historia. sí, lo vuelven a citar a Roma, tiene que viajar a Roma. Esta vez ya no lo reciben como la primera vez, ¿no? La primera vez fue recibido con alfombra roja, muy bien. La segunda no fue tan bien, pero le dieron un tironcito de oreja, diciéndole qué publicar y qué no, y esta tercera vez ya fue a juicio, Mm, básicamente. Y lo que se hace en primera instancia es agarrar los libros de Galileo, el libro este en particular, el tercero, y prenderlo fuego. sí. Los discorsis era que se llamaba. No, este libro se No, llama Del Diálogo. el diálogo, perdón, sí, el El diálogo. último son los discorsi, el último, Sí, el el cuarto, último, el que escribe en prisión. que lo publican de fuego muerto. Claro. Bueno, Este, bueno, lo queman públicamente y para Galileo, que era una persona tan pedante que creía que, o sea, que el saber estaba en él él solito, pensó, él pensó que el juicio a más tardar iba a ser un tirón de oreja, pero no se imaginó la sentencia, porque en realidad no lo querían mandar a la muerte, lo que querían era castigarlo para que sufra. sí, ¿Y la dónde muerte lo era iban muy a tocar? En sencillo. su orgullo. Y sí, entonces Entonces, prenden fuego el libro y Galileo ahí sí se complica en el sentido anímico, ¿no? Porque, o sea, surtió efecto lo que pidió el Papa, ¿no? sí, 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 Y lo sí. que pusieron los comisarios del Santo Oficio. Porque si lo mataban no pasaba nada. Es No, más, no, no, lo lógico. iban a convertir en mártir, prácticamente. Claro, exacto. Entonces la idea no era esa, sino era Entonces, castigarlo y que sufra. Galileo entra en depresión, una depresión muy grande, ya era además de ser grande de edad, ¿no? Cae en una depresión de la cual los amigos de él, ¿no? Entre ellos Castelli era, no, Casilli, ¿cómo era? No, Se llaman todos Castelli parecidos. y Castelli. Campanella. Ujú. Castelli y Campanella, bueno, lo ayudan un poco a salir de esta situación y en 1632 se inicia el juicio. Y ahí fue que apareció ese acta fraguada que dice usted, Claro. donde, donde la letra no tenía que ver con la de, en este caso, de Belarmino, sino que, según dicen, ¿no? Y era más bien parecida a la de Cassini, ¿puede La ser? de Cassini. Cassini era el cabecilla que fue el que empezó todo el despelote del libro. Sí, que también ¿Sí? estaba dentro de lo que era la Liga de las Palomas. Claro, era el cabecilla de la Liga de las Palomas, exacto. Y ahí fue donde se armó todo el despiole. Totalmente. Es así. Y antes en el Santo Oficio era
sos culpable a menos que puedas demostrar lo contrario. Exacto, así son Y los Galileo juicios. no pudo demostrar lo contrario. Es más, bueno, después, una vez que es hallado culpable, lo condenan. Y yo me hice dos distinciones. En una puse condena a Galileo y en la otra condena real. En la condena a Galileo, los comisarios y el Papa le dicen que tiene que ir a la cárcel del Santo Oficio, cosa ya grave, ¿no? Porque eran un desastre esas cárceles. Ujú. Y más que él era grande, tenía reuma, una retractación pública, una abjuración, Tiene que abjurar. y una de las hermanas de él, ¿no? Dos hermanas, ¿no? ¿Hermanas o Sí. hijas? No, creo que eran las hijas. Hijas que eran dos hermanas, pero eran hijas de él, que son las Eran hijas hijas de él. bastardas, Sí, porque que eran porque en aquel monjas. entonces no se podían casar. Lo único que le quedó se Sí. fueran a ser monjas. Eran hijas de Eran él. dos monjas que le tenían que leer 7 salmos una vez por semana. Una vez por semana. Y la condena real, que me la anoté como parte, en realidad fue lo que se logró, ¿no? Porque después lo abogaron por él, ¿no? Cardenales, amigos de Galileo, y lo que lograron fue que termine en prisión domiciliaria en una quinta, en Alceti. Ujú. La abjuración sí la tuvo que hacer, y bueno, y una de las hijas, María, no me acuerdo cómo era el resto del nombre, Celeste. iba y le leía los salmos. Sor Celeste. Sí. Y bueno, ahí Bueno, en la prisión, en ese sí, interín, si querés te ayudo y lo terminamos. sí. En ese interín, bueno, en la quinta de Alcetri, que era de un amigo creo, de Castelli, la quinta, bueno, empieza su última etapa en su vida, Galileo. Bueno, tiene que cumplir con todas estas imposiciones del Santo Oficio, pero a ver, ¿cómo estaba en la prisión domiciliaria? Él no podía verse con nadie, tenía que estar ahí adentro, nada más. Pero lógico, todo eso no se cumplía. Se coimeaba al guardia del Vaticano y bueno, por la puerta del frente no entraba nadie, pero todo el mundo entraba por la puerta del fondo. Como lo normal, ¿viste? Entonces ahí se empezaron a hacer las últimas reuniones para levantarle un poco el ánimo. Y ahí aparecen grandes personalidades que iban a tener mucho que hablar en el quehacer científico futuro. Ahí aparece Boyle, Torricelli, Torricelli. Boyle, la ley de Boyle-Mariot, ¿sí? Las leyes de los gases. Torricelli lo sucedió a Galileo como matemático ducal después, Como matemático ducal, corte porque de Cosimo II. de Cosimo II. Y pensá una cosa, Galileo nunca perdió los beneficios por estando en prisión económicos. No, vitalicio era. Era vitalicio, el cargo era vitalicio y nunca se le quitó el salario a Galileo. O sea, Galileo murió en prisión con el salario completo ¿cómo es? De la corte de Cosimo II. O sea que el poder político nunca lo perdió él, que fue otra de las cosas que lo ayudó. Pero lo interesante fue lo que pasó en ese último periodo. Mientras él todavía tenía bien la vista, porque después queda ciego Galileo, se reunía con todos estos nuevos que hablares de la ciencia, los futuros, y ahí empezaron a discutir un montón de cuestiones y se empieza a escribir el último libro de Galileo, que este sí se llama Discursos acerca de dos nuevas ciencias. Ahí aparece por primera vez la rama de la estática, de la mecánica, digamos, del equilibrio de los cuerpos en este libro. Es un libro muy interesante de mecánica, es un tratado de mecánica, podríamos decir. Los dos primeros capítulos son dos tratados de mecánica. Yo la semana que viene voy a bajar de acá arriba, tengo ¿cómo es? Una copia del libro para que la vean. Ahí aparece por primera vez el tratado del movimiento de los cuerpos, de la caída, vuelve a escribir sobre la rotación de la Tierra, y bueno... La resistencia a los materiales también. Claro, en la parte de estática habla sobre la resistencia de materiales, que es uno de los capítulos. Eso entra dentro de toda la rama de la estática que él trabaja,
la resistencia de los materiales es un capítulo completo, es impecable el trabajo de este último libro. Pero bueno, en este libro Galileo, podríamos decir, pone todo lo que había hecho prácticamente en su vida. Lógicamente no lo podía publicar, porque estando en prisión no podía publicar ni un Padre Nuestro, Galileo. Lo publicaron en Alemania, según leí. O sea, una vez que Sí, muere, lo llevan a Alemania y ahí lo publican. y ahí se publica el libro. En la protestante Alemania se lleva, y ahí se publica. Sí, es un libro muy interesante, y la semana que viene les prometo voy a bajar una copia para que lo vean. Tengo una copia de 1880 que se la compré a un coleccionista hace unos años, y para que lo vean cómo está escrito. Es un incunable. Es una traducción, ¿sí? Está en castellano, y por supuesto no es original, pero es muy vieja. Así que bueno. Y bueno, así para que puedan terminar de leer, esto fue un resumen. No sé, Sergio y Ezequiel, si les quedó claro, que son los que están hoy nada más. Sí, A ver. pero yo no leí tanto. ¿Eh? ¿Viste todo lo que se Yo leyó, no leí David? tanto. David se leyó todo. Sí. David, ¿eh? Bastante. Se está anotando un Genio, buen poroto genio. para la materia, David. ¿Eh? Muy bien. Excelente, David. Muy bien. Muchas gracias. Lo hicimos más dinámico, ¿vieron? Bueno, por hoy nada más. La semana que viene les voy a mostrar un poco del libro. Les quiero leer algunos párrafos del libro, que está de la traducción que tengo. Les voy a mostrar cómo estaba escrito. Y vamos a ver si podemos arrancar con el camino hacia Newton. Si pueden terminar de ver los capítulos que llevan a Newton, sería bárbaro. No sé hasta dónde lleguen. ¿Estamos? ¿Para la semana que viene? Perfecto. En el Creo capítulo que te 13, gustó. Sí, escucho. en el capítulo 13 en adelante, ¿puede ser? Claro, a partir de ahí, sí, deben ser los últimos capítulos. Todo lo que, cómo se entra. Yo voy a hablar un poco del programa mecanicista, donde nace y cómo lo que hace Galileo encaja en el programa mecanicista. ¿Está? Bueno. Voy a dar todo un contexto de eso la semana que viene. Y de paso les voy a mostrar un poco el último libro de Galileo, que tengo una copia. De los otros no, pero de este tengo una copia. Los discursos acerca de dos nuevas ciencias, o como lo llamó él, los discursos. Diálogos sobre los discursos acerca de nuevas ciencias. Ahí en ese libro empiezan los mismos interlocutores, lo escribe igual que con el que fue condenado. Aparecen de nuevo Salvati, Sagredo y Simplicio. Es muy interesante todo eso. Así que bueno. Bueno, gente, por hoy nada más, creo que fue suficiente, Bueno, ¿no? perfecto. Nos estamos viendo la próxima semana, les subo los videos y traten de terminar de leer el libro, si pueden, y así podemos. David, excelente. Bueno, gracias. Impecable. Así que bueno, a ver si la semana que viene o Ezequiel o Sergio puede hacer lo mismo que hizo David hoy. Muy bien, ¿eh? Bueno. No, ya fui A anotando ver, ahí todo que lo que decía iba a diciendo. media, un poco cada uno. Guillermo también muy bien, lástima que se le debe haber cortado allá en el instituto. ¿Qué va a hacer? Bueno, un abrazo grande a todos. Bueno, profe, Chao, hasta luego. profe, gracias. Nos vemos.